modo de introducción, ustedes recuerdan, estamos viendo en Hebreos, y estas personas a quienes va dirigida esta carta, cuyo autor se desconoce, estaban con algunos riesgos, por eso se les advierte el peligro de poder llegar a apostatar si ellos no se aferran a Cristo. Por eso el hincapié desde el capítulo 1 que el autor hace en la persona de Cristo, y es a Él a donde nosotros debemos apuntar, es a Él a quien nosotros debemos mirar, es Él el modelo a seguir, Él es nuestra esperanza, nuestro Salvador, nuestro sacerdote. Y estuvimos viendo los últimos domingos acerca del tabernáculo, ¿verdad? Y de los sacrificios, del sacerdocio de Cristo, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora, podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿por qué la Biblia habla tanto del tabernáculo? ¿Cuántos capítulos dedica la Biblia, por ejemplo, a temas como la creación? ¿Y cuántos capítulos dedica al tabernáculo? Evidentemente, dedica más capítulos al tabernáculo. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué Dios habla tanto del tabernáculo? Bueno, miren, lo que nosotros no podemos perder de vista, porque si leemos Hebreos así rapidito, sin prestar atención, por ahí se nos puede pasar esta enseñanza que es fundamental. El tabernáculo era el punto de reunión de Dios con el hombre. El tabernáculo nos habla de la voluntad de Dios de relacionarse con nosotros. Y todos esos sacrificios que se hacían en el tabernáculo de reunión, como ya nos han explicado los domingos previos, nos hablan de que había que hacer algo, había que buscarle una solución a un problema. El problema del hombre, el mayor problema del hombre es el pecado. ¿Por qué? Porque nos separa de Dios. Y Él es el verdadero bien, el único bien, Dios. Cualquier cosa que nos separe de Dios es el peor mal que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque Dios es el mayor bien. Y podemos llegar a vivir la vida lejos de Dios, pensando que estamos disfrutando de la vida cuando en realidad la estamos perdiendo. Porque una vida bien vivida es una vida con Dios. Por eso Dios hace tanto hincapié en el tabernáculo, porque era el medio por el cual ellos, los judíos, los hebreos del Antiguo Testamento, se podían acercar a Dios a través de sus sacrificios que se hacían. Ahora, Dios había prometido un Salvador, ¿verdad? Dios había prometido redimir, mandando un Mesías ya ahí luego de la caída, Génesis 3:15. Pero los hebreos, los judíos del Antiguo Testamento y los contemporáneos del Señor, no quisieron o no supieron o no pudieron ver en las Escrituras la idea clara que está plasmada en profecías como el Salmo 22 o Isaías 53 de un Salvador sufriente. Ellos esperaban un Mesías conquistador que los liberara del Imperio Romano, un rey, un reino, como Dios les había prometido, lo cual era cierto, lo cual se va a cumplir un día, pero ellos no pudieron ver o no quisieron ver un Salvador sufriente, un Salvador que viniera a morir. Para ellos era tropiezo, como nos dice 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para los judíos, a quienes va dirigida esta carta, que Cristo fuera crucificado era tropiezo, era tropiezo. Entonces el autor hace tanto énfasis en estos temas por eso, porque es importante que ellos entendieran que era necesario que Cristo sufriera y padeciera en la cruz. Ahora este sermón se llama Jesús el mediador de un mejor pacto, y el autor nos ha venido hablando ya en el capítulo 8 acerca del nuevo pacto, luego en el capítulo 9 de que Jesús es sumo sacerdote ministrando, o sea, sirviendo en el tabernáculo celestial, y que además Él es el sacrificio. Ahora vamos a la lectura del pasaje de hoy, que es el capítulo 9, versículos 15 al 28. Dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo,
y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo, con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tú apliques tu palabra en nuestro corazón y te alabamos y te damos gracias por estas maravillas que estamos leyendo y meditando en esta mañana. En Cristo y por Él. Amén. Vamos a estar respondiendo brevemente en este tiempo dos preguntas. Queremos encarar este pasaje formulándonos dos preguntas, tratando de responder dos preguntas. La primera es, ¿cuándo comenzó a regir este nuevo pacto? ¿Cuándo comenzó a funcionar, a estar en vigencia? La segunda, ¿cuánto dura el efecto del sacrificio de Cristo? ¿Cuánto dura el efecto del sacrificio de Cristo? Vamos a contestar la primera. ¿Les parece? ¿Cuándo comenzó a regir el nuevo pacto? Y dice el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Por eso qué? Por todo lo que venía diciendo ya del capítulo 8, capítulo 9. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, como vimos. Perdón, voy a silenciar un segundo el celular que me olvidé y está haciendo ruido. Ahora sí, perdónenme. Dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Quiero repasar con ustedes algunos conceptos antes de continuar. El primer concepto que quiero refrescar es que la paga del pecado, nos enseña la Biblia, es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quisiera preguntar y que pensáramos a veces nos preguntamos, ¿cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era que eran salvos? ¿Era por portarse bien? No, era de la misma manera que nosotros somos salvos ahora, por mirar a Cristo. Pero si Cristo no había venido todavía. Dice, fíjense que el pasaje nos dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Quiere decir que los pecados que había bajo el primer pacto, ¿cómo eran perdonados? De la misma manera, por la muerte. ¿La muerte de quién? La muerte de Cristo. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento, todos esos corderitos, esas víctimas que eran ofrecidas en lugar del pecador, que estaban apuntando, eran un símbolo, que apuntaba al sacrificio final y definitivo que era Cristo. ¿Cómo es salvo una persona hoy, 2000 años después de la cruz? De la misma manera, mirando a Cristo. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, dice Isaías. El Señor por medio de Isaías. Quiere decir que la gente en el Antiguo Testamento miraba al futuro a la cruz y nosotros miramos al pasado a la cruz. Obviamente nosotros tenemos más conocimiento acerca de Cristo que ellos. Los profetas, dice Pedro, que profetizaron acerca de esto, de esta gracia, diligentemente inquirieron, indagaron. Los ángeles quieren ver en estas cosas y como decíamos hoy a la mañana, hermanos, esto nos trasciende. Esto es más grande que lo que nosotros podemos entender y nos sentimos tan privilegiados en esta mañana de poder estar diciendo estas cosas.
En segundo lugar, el segundo concepto que quisiera recordar es, o aclarar, mejor dicho, es el término pacto. Fíjense que el versículo 15 dice pacto, y luego el versículo 16 dice testamento, los vamos a leer. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Ahora, lo que quiero aclarar en este punto es que pacto y testamento, las dos palabras, es la misma palabra. En griego es la misma palabra. Solamente que para entender el concepto a donde está apuntando la idea del autor, el traductor puso testamento. Por eso nuestro Viejo o Antiguo Testamento y nuestro Nuevo Testamento en la Biblia, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, pero es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como dice el pasaje, lo que acabamos de leer en el versículo 15, dice, lo vuelvo a leer, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, y fíjense cómo dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y este es el tercer concepto. No solo que la paga del pecado es la muerte, no solamente que Dios había establecido un pacto, una manera de acercarse a Él, sino que no solamente Dios proveyó una forma de ser perdonados, y bueno, no es que Dios nos dijo, bueno, te perdono, pero ya está, te quiero por allá lejos, no me molestes más, no. Lo que Dios hizo en Cristo es perdonar nuestros pecados, proveer para nuestra salvación, pero a su vez nos adoptó y nos hizo sus hijos con todos los privilegios que eso conlleva, inclusive el ser sus herederos. Por eso habla de que para los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y este es el tercer concepto que quiero enfatizar en este momento, que es el hecho de que somos herederos. ¿Herederos de qué? De la herencia eterna. ¿Y qué es la herencia eterna? Es la salvación. Es la remisión total de los pecados y todas las demás bendiciones que la acompañan. Miren, la Biblia nos enseña claramente que nosotros somos herederos. Ahora, ustedes saben que cuando una persona va a heredar, bueno, por ahí hay varios herederos y pueden decir, bueno, ¿qué me va a tocar a mí? ¿Qué me va a tocar? Imagínense una persona muy rica y esa persona está esperando, los hijos están esperando cuando, no sé, muera su abuelito o su tío o lo que fuera, ¿qué les va a dejar en herencia? Y se preguntarán, ¿qué me va a tocar a mí? ¿Qué nos dejará el testamento? ¿Qué secreto? Bueno, la Biblia nos dice claramente que a nosotros nos toca todo. Que nosotros recibimos casi todo igual que Cristo, porque somos coherederos con Él. También nos enseña lo que acabamos de ver, que Cristo es el testador de este testamento. ¿Qué significa? Que Cristo es el que hizo este testamento. Dios es el que hizo este testamento. Este testamento dice que vos y yo, siendo hijos de Dios, somos sus herederos. Pero ¿qué pasa? Como en todo testamento, ¿qué hace falta para que la persona reciba la herencia? Que alguien muera. ¿Quién? El testador. Lo que nos está diciendo que como en toda herencia era necesaria la muerte del testador. Pero Dios no muere. ¿Cómo es posible? Bueno, Dios se hizo hombre para poder morir. No solo para recibir la herencia, sino para, en primer lugar, para poder pagar por nuestros pecados. La salvación en la Biblia es vista como una herencia y habla mucho de esto. Rápidamente quiero mencionar que Efesios 1:18 nos habla de las riquezas, que Pablo quería que los efesios entendieran las riquezas de la herencia en los santos. Romanos 8:16-17, lo hemos mencionado, nos habla de que somos coherederos con Cristo. Tito 3:4-7 nos dice que somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos queridos, quiero volver a hacer hincapié en esto que dije al principio. Esta idea debe impactar nuestras vidas. No solo Dios nos perdona, sino que nos hace sus herederos, pero además, hermanos, Él, y escúchame bien en esta mañana porque esto te tiene que bendecir y me tiene que bendecir. Dios quiere que lo sepas. Dios se ocupa de que vos sepas que Él te ha hecho su heredero, que Él
quiere que vos sepas, y esto tiene que llenarnos de gozo, Dios quiere que sepamos que somos sus herederos. Y Dios quería que los hebreos se supieran que eran herederos, y por eso se los dice varias veces en el libro de Hebreos. Por ejemplo, Hebreos 1:14 dice, no, hablando de los ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos 6:17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dice que nosotros somos los herederos de la promesa, pero luego también Hebreos 10:34 dice, porque de los presos, escúchame bien porque este versículo es fundamental, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Estos hermanos, estas personas habían sufrido el despojo de sus bienes con gozo, y da la razón por la que habían podido atravesar por esa circunstancia. Era que ellos sabían que tenían en ellos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esta idea, hermano, debe impactar mi vida, debe impactar tu vida. A veces pensamos que perdimos algo, todavía no sabemos si lo perdimos, no sé, se nos cayó el celular, no sabemos dónde lo dejamos, o como me pasa a mí a veces, que necesito anteojos, y no, cuando pierdo los anteojos estoy frito, porque si no puedo ver, ¿cómo lo busco? Entonces empiezo a pedir ayuda a la familia. ¿No vieron mis anteojos? Y a veces nos preocupamos, y ni siquiera lo perdimos, aparece, pero nos estamos preocupando. ¿Por qué nos preocupamos tanto por las cosas de acá? Ya hemos venido viendo desde el capítulo 8 que lo verdadero está allá. Lo verdadero está en el cielo, no es acá, hermano. Estás de paso, estoy de paso. Lo verdadero está allá. Esto es una sombra. Debemos vivir pensando esto. Pero a veces vivimos como si lo verdadero estuviera acá. Por eso Hebreos 11 nos insta a vivir por fe, no por vista. Y nos enseña acerca de esta galería de la fe, ¿verdad? Bueno, hermanos, este pasaje que estamos meditando hoy, nos enseña una serie de cosas. Pero nos enseña básicamente que Cristo debía morir. Que Cristo debía morir. Debía morir porque Él era el testador. Debía morir para que nosotros fuéramos perdonados, dice el versículo 22, que lo vuelvo a leer. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesario que Él muriera para que nosotros seamos perdonados. Pero también dice el versículo 23 que alguien debía llevar nuestro castigo. Y tanto por el hecho de ser el testador, como por el hecho de que nosotros teníamos que ser perdonados y que alguien debía llevar nuestro castigo, como dice el versículo 23, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Las tres cosas nos hablan de una cosa, de una gran realidad, de una gran verdad. Las tres cosas nos hablan que se requería la muerte. El derramamiento de sangre. Mateo 26-28 nos dice, no lo busquen, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué pasó cuando Cristo derramó su sangre? ¿Qué estaba haciendo? Estaba dando su vida. Dice Levítico 17 que la vida está en la sangre. Cristo debía ofrecer su preciosa vida en la cruz. No es que la sangre en sí de Cristo, no tenemos que pensar en la sangre de una manera física, sino que la sangre está apuntando ¿a qué? A la vida de Cristo. Cristo entregó su preciosa vida para que yo pudiera acercarme al Padre, para que vos te pudieras acercar a Dios y llamarle Padre y ser heredero. Y Él dice que lo hizo voluntariamente, ¿eh? Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Ahora, esto nos debe llenar el corazón, hermanos, pensando esto, que su sacrificio era necesario. Su sacrificio era necesario. Y si nosotros entendemos esta gran verdad, que su sacrificio era necesario, nos debe llevar a vivir humildemente, hermanos. Humildemente. Con un bajo concepto de mí mismo y con un alto concepto de Él.
pero también su sacrificio, su muerte fue suficiente. Gloria a Dios, fue suficiente. Esto nos debe llenar no solo de humildad, sino de seguridad también. Debemos vivir seguros en Él, sabiendo que lo que Él hizo fue un sacrificio suficiente. Pero también, hermanos, debemos tener presente que su sacrificio, su muerte fue costosa. El sacrificio de Cristo en la cruz fue un sacrificio costoso. Y esto nos debe llevar no solo a ser humildes y a tener seguridad en Él, sino a vivir meditando esto y valorándolo. ¿Qué significa esto? A veces caemos en el pecado de abusar de la gracia de Dios, de pensar que porque somos salvos por gracia podemos vivir de cualquier manera. El apóstol Pablo en Romanos 5 nos dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Pero luego aclara en Romanos 6, 1, 2 que ya no debemos vivir más en pecado, sino, como dice 1 Pedro 1, vivir en santidad y temor de Dios. ¿Por qué dice Pedro que debemos ser santos como Él es santo? Porque dice que somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ahora ¿por qué? Por amor a vos y por amor a mí. Entender el costo del sacrificio de Cristo, meditar en esto, nos va a llevar a contemplar su gran amor. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tal es su amor, tal es el tamaño de su amor, que ha dado a su Hijo unigénito, su Hijo especial, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, contestamos la primera pregunta que hicimos. A la luz de todo esto, ¿cuándo entró en vigencia el primer pacto? Entró en vigencia cuando Cristo murió en la cruz. El nuevo pacto entró en vigencia cuando Cristo murió en la cruz. Él es, como va a decir más adelante, el que en la consumación de los tiempos hizo esa obra perfecta por la cual podemos ser salvos y por la cual la gente del Antiguo Testamento, mirando por la fe al Mesías prometido, podían ser salvos. Dice ahí Simeón, me viene a la mente, en la presentación de Jesús en el templo, le dice a Dios, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Qué hermoso. Y hermano, tu experiencia y la mía es la misma de Simeón. Hemos visto su salvación. Oh, pero si yo no soy contemporáneo de Cristo, oh, no. Pero hemos contemplado a Cristo. Hemos visto su gloria como los apóstoles allí en Caná de Galilea. Un día Él manifestó su gloria a nosotros en la faz de Jesucristo, resplandeció para que vos y yo entendiéramos que Él había muerto por nuestros pecados, que Él nos había amado tanto, y aún con nuestra rebeldía, con nuestra obstinación, su Espíritu Santo nos lleva a Cristo todo el tiempo y nos muestra su obra, y nosotros decimos gracias, Señor, y con todas mis fallas yo digo, sí, Señor, te recibo, confío en ti, me aferro a ti, tú eres mi única esperanza. Pero vamos a contestar nuestra segunda pregunta, entonces, en esta mañana. ¿Cuánto dura el efecto del sacrificio de Cristo? O podríamos preguntarnos, ¿cuán eficaz es el sacrificio de Cristo? Cuando vos o yo compramos un artefacto electrónico, por ejemplo, una de las cosas que miramos al abrirlo es qué garantía tiene, ¿no? ¿Por cuánto tiempo va a durar? Y a veces nos ofrecen, incluso en los negocios, pagar un poco más para que la garantía sea un poco más larga. Y qué paradoja, en este mundo es así, ¿no? Uno compra algo y ya en el primer momento te están diciendo, mira, esto puede fallar. Esto puede fallar. Si pagás un poco más, tenés una garantía un poco más extendida. ¿Cuánto dura la garantía de lo que Cristo hizo? Podríamos preguntarnos también, ¿el sacrificio de Cristo es realmente un mejor sacrificio? Dice el versículo 23, te invito a leerlo, 9:23 de Hebreos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Su sacrificio, el sacrificio de Cristo, no solo fue necesario, no solo es suficiente, no solo fue un sacrificio costoso, su sacrificio, querido hermano, es mejor. Su sacrificio es mejor.
Dios quedó infinitamente satisfecho con la obra del Señor Jesús y le exaltó hasta lo sumo, dice Filipenses capítulo 2. Su sacrificio, vamos a estar viendo en esta última parte, es mejor. ¿Por qué es mejor? Bueno, en primer lugar, su sacrificio es mejor porque logró presentarnos ante Dios. Dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Fíjate lo que está diciendo. ¿Dónde está lo verdadero? En el cielo. El tabernáculo de acá era una sombra, una imagen pálida de lo que es el cielo, pero era una imagen necesaria. Cristo no entró en el tabernáculo terrenal, como entraban los sacerdotes, ¿se acuerdan? Una vez al año, con sangre ajena, y no podían quitar los pecados para siempre. Pero Cristo entró una vez en el santuario no en el hecho de mano, figura del verdadero, sino entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él está estableciendo, el autor, una comparación entre el tabernáculo terrenal y el celestial. Y dice que Cristo entró en el verdadero, en el celestial. Ahora podemos preguntarnos, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo Cristo? ¿Para qué entró en ese tabernáculo en el cielo? Dice que lo hizo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mirá, a veces escuchamos decir que Dios nos acepta tal cual somos. Y cantamos un himno, ¿no? Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir. Bendito Cristo, vengo a ti. Esto es verdad en tanto y en cuanto nosotros entendamos que nosotros nos presentamos sin un mejoramiento de nuestra condición, sino en Cristo. No es que yo tengo que portarme bien o hacer determinadas cosas para poder presentarme ante Dios, porque es imposible, porque somos pecadores perdidos, destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros nos presentamos en Cristo. Mirá, la idea es esta: nosotros no podemos presentarnos ante Dios tal cual somos, porque seríamos fulminados inmediatamente. Es más, Dios quiso preservar a la humanidad, por eso cuando Adán y Eva son echados del paraíso, Él pone ángeles y pone una espada con fuego, porque no podían entrar de vuelta al paraíso. Si hubieran entrado, hubieran muerto. Dios los estaba guardando. Ellos era necesario que murieran, no que no podían ya vivir para siempre. No podían alargar su mano y volver a tomar del árbol de la vida. Ahora, qué maravilla, en el cielo dice que está el árbol de la vida. Y hay un árbol cuyas hojas son para sanidad de las naciones. Hay una promesa que es tu herencia y es mi herencia. Cristo nos dice que yo y vos no nos podemos presentar ante Dios como somos. Es más, mira también lo que dice, que Él mismo, Jesús mismo, no nos puede presentar ante Dios como somos. ¿Escuchaste bien? Cristo no nos puede presentar ante Dios como nosotros somos. ¿Sabes qué? Nosotros somos completamente, en nuestra naturaleza caída, impresentables. ¿Escuchaste hablar esto alguna vez de alguna persona? Este es un impresentable. A donde vas te deja mal. Lo presentás y te deja mal parado. Es un impresentable este tipo. Tened cuidado porque este es un impresentable. Nosotros somos impresentables ante Dios porque somos pecadores. Necesitamos otra cosa. Necesitamos que Cristo se presente ante Dios por nosotros. Él es el Hijo amado de Dios en el cual el Padre haya complacencia. Y nosotros nos presentamos en Él. Nosotros nos presentamos con Él. Él se presenta ante el Padre como es. Y Dios lo acepta, porque Él es sin pecado, es puro y más sublime que los mismos cielos. Pero cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, Él ve a Jesús y no a nosotros. Él ve su justicia, Él ve su sacrificio, Él ve su pago. Y Cristo ha hecho eso. Nos ha guiado ante Dios. No solo Cristo hizo algo en el pasado que murió y resucitó por nosotros, sino que hace algo hoy por nosotros, intercede por nosotros como nuestro abogado defensor, dice Romanos 8:34, y lo hemos cantado recién, ante el trono celestial. Él intercede hoy por mí, gran sacerdote de Jesús, quien por siempre vivirá, gloria a Dios.
Y un día feliz, Cristo nos va a presentar delante del Padre, dice Judas 1, 24, 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y nosotros nos unimos en esta mañana a Él y decimos amén. Nos unimos con Judas y decimos, gloria a Dios. A Él sea la gloria, la majestad, el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Porque Él nos va a presentar un día delante de su gloria con gran alegría. Esta semana, sin saber que después lo iba a utilizar en el sermón, publiqué en Facebook una frase de Spurgeon. Y viene bien citarla en este momento en el sermón. Dijo Spurgeon en un mensaje, por otro lado, sé que no puedo entrar al cielo a menos que tenga una justicia perfecta. Estoy 100% seguro de que nunca la tendré de mi propio lado, porque me doy cuenta de que peco a diario, como vos y yo, hermano. Sin embargo, Cristo tenía justicia perfecta. Y Él me dijo, Spurgeon está diciendo, Dios, Cristo me dijo a mí, y te dijo a vos, si sos un hijo de Dios, me dijo a mí, aquí, pobre pecador, toma mi manto y vístete con él. Estarás delante de Dios como si fueras Cristo. Y yo me voy a poner ahí como si fuera el pecador. Yo sufriré en lugar del pecador. Y tú ganarás la recompensa por las obras que no hiciste, pero que yo hice por ti. Nosotros nos presentamos ante Dios en Cristo, vestido de Cristo. Estaba escuchando en Mateo 22, está la parábola de las bodas, y de repente entre medio de las bodas se presenta el rey y ve a un hombre que había entrado a las bodas y no tenía ropa de bodas. Y le pregunta, amigo, ¿cómo entraste aquí? Y el hombre que enmudeció. Y el Señor dijo, sáquenlo a las tinieblas de afuera, creo que dice. Allí será el llanto y el crujir de dientes, si no recuerdo mal el pasaje. Pero la idea, ¿cuál es? Que para estar en esas bodas del Cordero, en las bodas de Cristo, en el cielo, debes estar vestido con una ropa especial. Y esa ropa especial es Cristo. Es la justicia de Cristo. Y la pregunta que se cae de Maduro es, ¿estás vestido de Cristo? ¿Te has puesto el manto de Cristo? ¿Has recibido a Cristo por la fe? ¿Has recibido el perdón que Cristo ofrece? Nos viene a la mente la parábola del fariseo y el publicano. Ustedes recuerdan, el fariseo oraba consigo mismo, dice Jesús, hablando de todas las cosas buenas que él hacía. Y allí mismo en el templo, en un rincón, sin poder mirar al cielo, el publicano, un hombre que era un traidor a su país porque cobraba los impuestos de sus propios compatriotas, se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí. Yo no me puedo presentar delante de ti. Es como si el publicano dijera, Dios, mira la sangre que se derramó en el propiciatorio, allí en el lugar santo, ¿se acuerdan? En el propiciatorio, en el arca, se presentaba la sangre una vez al año, recuerdan, lo hemos visto los domingos pasados, en Yom Kippur, en la fiesta de Yom Kippur de los judíos, entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, ponía la sangre sobre el propiciatorio del arca y Dios miraba a través de esa sangre, símbolo de la sangre que iba a derramar Cristo, y perdonaba al pueblo. Ahora, el publicano está ahí golpeándose el pecho y es como si estuviera diciendo, Señor, no me mires a mí, mirá al propiciatorio. En mí no hay nada bueno, Señor. Todo lo que hay en mí es malo. Mira a tu Hijo Jesús, quien murió por mí. Señor, sé propicio a mí. ¿Y sabes qué? Dios mira la sangre que derramó su Hijo y es propicio hacia nosotros. Es propicio hacia nosotros. Y nosotros que somos unos impresentables, Dios nos hace presentables delante de su gloria, con gran alegría. Pero también el sacrificio de Cristo es mejor. No solo porque logró presentarnos ante Dios, sino porque es una obra terminada. Es un sacrificio terminado. Es una obra terminada. Dice el versículo 25,
y 9:25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Una vez, para siempre, una obra terminada, a diferencia de los sacrificios que presentaban los sacerdotes, el sumo sacerdote, según el orden levítico, los del Antiguo Testamento, que entraban muchas veces con sangre ajena para pedir perdón por el pueblo, primero por sí mismo, después por el pueblo. Cristo ofreció un solo sacrificio final y definitivo, y solucionó para siempre el principal problema del hombre, que es el pecado. Dice que lo hizo ¿cuándo? En la consumación de los siglos. ¿Cuándo fue la consumación de los siglos? Cuando Cristo murió en la cruz. Cuando Él instituyó el nuevo pacto. Ahora, entender que lo que Cristo hizo... Ani, se te desactivó el audio, ¿podés volver a activar? Perdón. Gracias. No sé hasta dónde escucharon. No, fue un instante nada más. Bueno, gracias. Mil gracias. Esto de entender que Cristo había presentado un sacrificio final y definitivo en la consumación de los siglos, llevó a que los apóstoles vivieran con la expectativa de que Cristo podía volver en cualquier momento, porque Cristo había inaugurado los últimos tiempos. Estamos todavía viviendo en los últimos tiempos, y estamos a la expectativa de que Él venga y traiga su reino aquí a la tierra. Oramos, Señor, que venga tu reino. Él quitó el pecado, dice que no lo cubrió como en el Antiguo Testamento la sangre cubría el propiciatorio, sino que lo quitó, creo que Daniel lo decía el domingo pasado, o Alberto, y lo hizo una vez para siempre. ¿Sabes qué? La Iglesia Popular, el catolicismo católico, la Iglesia Católica Romana, celebra la misa cada domingo. Y cuando celebra la misa, los católicos creen que en ese momento, cuando el sacerdote trae la hostia, lo que está haciendo es volver a sacrificar a Cristo. Es un sacrificio no cruento, o sea, no con derramamiento de sangre, pero perpetuamente están ofreciendo a Cristo en sacrificio. Lo cual es una herejía, porque acá dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre. Hay testimonios de muchos sacerdotes convertidos, que eran personas que eran curas, que eran sacerdotes católicos, y ofrecían la misa, y leyendo Hebreos, entendieron que Cristo se fue ofrecido una vez, para siempre, y encontraron paz en Dios. Gloria a Dios por su palabra. El sacrificio de Cristo es mejor porque logró presentarnos ante Dios. El sacrificio de Cristo es mejor porque fue hecho una vez para siempre, es una obra terminada. Es una obra terminada. Pero también dice el versículo 27 y 28 que el sacrificio de Cristo es mejor porque Cristo fue nuestro sustituto al recibir el juicio de Dios. Vamos a leer 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El autor está haciendo un argumento y está diciendo, miren, Cristo fue ofrecido una sola vez. Y pregunta, ¿cuántas veces muere una persona? Y una. Bueno, de la misma manera, Cristo murió una sola vez. Y cuando Él murió, recibió en sí el juicio que yo y vos hubiéramos tenido que enfrentar. Si vos pensás bien en esta mañana, te pido, hermano, si vos no hubieras conocido a Cristo y te hubieras presentado al terminar tu vida terrenal delante de Dios, te esperaría una condenación eterna, el juicio de Dios, la ira de Dios que está sobre aquellos que no le conocen, sobre aquellos que son impíos, que desprecian a Dios. Ahora, Cristo tomó ese pecado tuyo y mío, ese juicio de Dios, y lo llevó sobre sí en la cruz. Cristo murió una sola vez y para siempre. Dice 2 Corintios 5:21, lo voy a buscar, que no lo tengo anotado. 2 Corintios 5:21.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él llevó el juicio que era para mí. Cristo murió como el juicio lo exigía. Pero también el sacrificio de Cristo es mejor, no solo porque fue hecho una vez y para siempre, no solo porque Él es nuestro sustituto, no solo porque nos permitió entrar a la presencia de Dios, sino porque nos llena de esperanza, hermano. Nos llena de esperanza. Nos llena de esperanza. Dice que Él va a aparecer por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esto nos debe llevar a vivir vidas diferentes. Nos debe llevar a vivir con expectativa diferente, con esperanza diferente. ¿Sabes? Allí en la fiesta de Yom Kippur, ¿sabes? Una vez al año que entraba el sumo sacerdote al tabernáculo, al lugar santísimo, para presentar esa sangre, todo el pueblo estaba afuera, ¿verdad? ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Esperando. ¿Qué estaba esperando? Que saliera. ¿Qué pasaba si salía el sumo sacerdote de ese lugar santísimo? Y significaba que no había muerto, ¿verdad? Significaba que el sacrificio que había presentado ese sumo sacerdote había sido aceptado por Dios. Significaba para ellos un gran alivio, porque significaba que el perdón que había ido a buscar el sumo sacerdote allí en el lugar santísimo, Dios lo había aceptado, lo había otorgado y había recibido ese perdón. ¿Qué pasaba si como Nadab y Abiú ofrecían un fuego extraño? ¿Qué pasaba si un sacerdote entraba sin un corazón temeroso de Dios? Moría. De tal manera que entraban con, dice la tradición, que entraban con los pies atados con una cuerda, algo que de tal manera que si moría lo pudieran sacar. Todo el pueblo, la imagen es que todo el pueblo estaba afuera esperando que saliera el sumo sacerdote. Ahora, si ellos estaban esperando que saliera el sumo sacerdote, que volviera a aparecer el sumo sacerdote, ¿cuánto más vos y yo debemos estar esperando el retorno de Cristo? La Biblia nos dice que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios y que podemos tener seguridad de salvación en Él. Pero ¿sabés qué? Cuando Él vuelva, va a ser una muestra más de que el sacrificio de Cristo hecho en la cruz fue aceptado por Dios. Y Él va a volver, dice, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Él va a volver, ya no montado como entró en Jerusalén en aquel día, el Domingo de Ramos, como celebran los católicos, montado en un burro, manso y humilde, sino va a volver, como dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, la sangre de sus enemigos, y su nombre es el Verbo de Dios, Jesús. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Puedes imaginarte la escena? Millones de ángeles montados en caballos blancos, y adelante de todo el rey que viene a buscar a los suyos. El sacerdote está de vuelta, triunfante. ¿Con qué va a ejecutar juicio? Con la palabra de su boca. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es mi rey que va a volver. Ese es tu rey que va a volver.
Y cuando Él vuelva, como aquellos sumos sacerdotes saliendo del santuario, va a traernos salvación. Se va a completar tu salvación. Hoy la tenés por fe, la disfrutás, lees la palabra de Dios, Dios te habla, tenés comunión, pero va a haber un día que tu salvación, mi salvación, va a ser tan visible como las cosas visibles. Y va a ser no solo por fe. Ya se va a haber terminado la oportunidad. Para aquellos que le rechazaron, Él va a venir con vara de hierro. Para aquellos que le están esperando, va a traer la consumación de su salvación. En su regreso, la obra estará completa. Pero dice, ¿para quiénes va a venir? Para aquellos que lo esperan. Los que hemos creído. Ya su aparición no vendrá, no tendrá que ver con relación con el pecado, dice. Ya Él lo hizo eso. Y murió por nosotros. El autor lo que está haciendo es explicar el propósito de su segunda venida para aclarar el propósito de la primera venida de Cristo. Va a venir sin relación con el pecado, pero ¿por qué? Porque vino para relacionar, con relación al mayor problema del hombre. ¿Cuál era? El pecado. ¿Cómo están tus cuentas con Dios? Ahí dice los que le esperan, es un término fuerte que indica esperar con gran anticipación, con un deseo vivo y transformador. Nuevamente, si estamos en Cristo, tenemos que estar esperándole con un deseo vivo y eso afecta nuestra forma de vivir. Un creyente es alguien que está esperando a Cristo. Dice el escritor bíblico, y no solo a mí, sino a los que aman su venida, el apóstol Pablo. Un creyente es alguien que le está esperando, que ama su venida. ¿Lo estás esperando? ¿Estás escondido en Cristo o no? ¿Cómo te presentarás ante Dios? Cuando Él te llame a su presencia, ¿cómo te presentarás ante Dios? Con tu propia vestidura impresentable de pecado y de rechazo a Dios. Con tu amor al pecado y tu rechazo de Dios. ¿Cómo te has de presentar en ese día delante del Rey? Oh, te ruego en el nombre de Dios que hagas las paces con Dios por medio de Cristo. Su sangre es suficiente. Él hizo un sacrificio perfecto una vez y para siempre para presentarnos delante de Dios un día con gran alegría, delante de su gloria, para que cuando Él venga no huyamos de Él avergonzados. Cuando Él vuelva, ya será demasiado tarde para arreglar tus cuentas con Dios. ¿Querés ser un heredero de Cristo? Puede ser que entre los que están conectados en esta mañana del Zoom haya alguna persona que aún no es un heredero de Cristo, que quizás hasta tenga nombre de creyente, pero no ha recibido la promesa de la salvación, porque no ha ido a Cristo en humildad, como ese publicano, y le ha pedido perdón. Pero Él te recibe. Si vos vas a Dios en esta mañana, Jesús te va a perdonar, Dios te va a perdonar, Él te va a mirar a través de Cristo y te va a recibir. Oh, hermanos, para que nosotros que ya somos de Cristo, este pasaje precioso que hemos visto, nos debe llenar el corazón de esperanza. Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, hermanos. Lo que Dios tiene preparado para nosotros es tremendo y debe llenar nuestros corazones de anticipación. Debe llevarnos a vivir de otra manera. Cuentan de un hombre rico, muy rico, pero era un hombre generoso y bondadoso, y cuando veía que él prestaba dinero a aquellos que lo necesitaban, y cuando veía que no le iban a poder pagar, agarraba el documento donde estaba la deuda, firmaba y ponía pagado, cancelado. Resulta que este hombre murió. Y su mujer, la viuda, cuando descubre esto y ve la cantidad inmensa de dinero que le habían quedado a deber a su marido y nunca le habían pagado, va ante el juez a reclamar, quería que le pagaran. Pero el juez miró la firma y le dijo, señora, ¿esta es la firma de su marido? Sí, señor juez, esta es la firma de mi marido. Pero acá dice que ya está todo pagado. Si su marido ya pagó, ya dio por pagada la deuda, ya no hay nada para cobrar. La paga del pecado es la muerte.
pero Cristo ya pagó por mí. ¿Por qué no vas a Cristo en esta mañana y le recibís? ¿Por qué no le pedís perdón y le aceptás? Y si ya sos un hijo, una hija de Dios, Dios nos insta en esta mañana a vivir con los ojos en el cielo, porque allí está lo verdadero. Y de allí un día el cielo se va a abrir. Ese cielo que a veces hace 42 grados, a veces como hoy está nublado, pero dice que un día se va a abrir el cielo. Y cuando se abra, vamos a ver un jinete en un caballo blanco, cuyo nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su voz como de trompeta, con voz de arcángel, te va a llamar y me va a llamar. Ven conmigo al cielo, para una eternidad, para que esa salvación que ha sido profetizada, prometida, sea una realidad. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado por mi Padre desde la eternidad para ustedes. Que Dios te bendiga.